Buenos días, estamos con Hernando José Gómez, que es el nuevo, pues el entrante presidente de Asobancaria, y pues vamos a tocar unos temas de comportamiento de la banca y un poquito de otros temas de la economía en general del país. Entonces, en primera instancia, Hernando José, quisiera preguntarle qué tanto se ha visto reflejada la disminución de tasas del Banco de la República en la banca. Muy bien. Mira, digamos, el año pasado fue un año, para contextualizarlo, pues un año absolutamente atípico y muy complicado, donde la tasa de crecimiento de la economía va a ser -7%, pero hay que recordar que, digamos, en el segundo trimestre del año fue -16%, o sea que esto obviamente además con una connotación de que afectó mucho a algunos sectores más que a otros, porque obviamente todos los sectores que requerían de mayor contacto social, pues fueron los que estuvieron más afectados de todos. Entonces, en todo este proceso obviamente hubo una reacción del gobierno muy importante, una reacción además acertada en cuanto, por un lado, el Banco de la República, como lo mencionaste, bajó sus tasas de interés más o menos unos 300 puntos básicos, y por el otro lado también el gobierno actuó muy oportunamente con el subsidio a la nómina de 40%, que realmente fue una gran ayuda para muchas empresas, y por otro lado todo el tema de las garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Por su parte, el sector financiero pues reaccionó muy rápidamente desde marzo con una serie de alivios para sus clientes. Varios de ellos fue extender plazos, otros fueron reducciones de tasas de interés que ayudaron a reducir sustancialmente las cuotas mensuales. Por otra parte, también hubo unos alivios donde por unos meses no se hicieron efectivos algunos intereses y que se cobrarán posteriormente más adelante. Ahora, respecto al tema concreto de la reducción de tasas de interés, sí, las tasas de interés sí se redujeron de manera muy importante, se redujeron en algunos casos hasta 250 puntos básicos y en otros un poco menos, pero sí hubo un efecto de transmisión. Es que hay que recordar que buena parte de la cartera bancaria está atada a la tasa de ETF. Entonces, el Banco de la República reduce su tasa de intervención, eso pasa a la tasa de ETF, que es una tasa de captación de los ahorros, y esa tasa está atada a muchos de los créditos, entonces cae automáticamente el, el costo de los créditos. Entonces, sí hubo una transmisión muy importante, más o menos del 70% de la reducción, pero también hay que recordar que la situación tan difícil que se generó durante el año anterior hizo que el entorno de riesgo fuera mayor, lo cual pues hacía que en una parte de esa disminución de tasas no se refleja es precisamente en ese mayor riesgo que tiene la cartera. Pero en esencia hubo una intervención muy importante donde el 43% de la cartera total del sistema financiero tuvo algún alivio de algún estilo, y se trasladó más o menos en unos 250 puntos básicos la reducción de tasas de interés. Quisiera que le explicara un poquito a la audiencia por qué no se da tan directamente o tan rápido pues esa reducción de tasas que refleja el Banco de la República. ¿Qué procesos hay ahí como en medio que evitan que sea inmediato? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque evidentemente el Banco República dice mi tasa de intervención se reduce, o sea, yo le puedo prestar a los bancos un poco más barato, pero hay que recordar que esa reducción se tiene que trasladar primero a las tasas de captación del ahorro y de los CDTs, y después de que se traslada, que eso no es al día siguiente, porque digamos, hay que tomarla, los CDTs se van venciendo en el tiempo, y entonces, obviamente, la reducción, digamos, de la tasa no se da inmediatamente sobre las tasas de ahorro, y en la medida en que se da sobre esas tasas de ahorro, la reducción de las de las tasas de interés se va trasladando hacia las tasas activas, que son las tasas de los créditos, porque evidentemente, como todos sabemos, pues el 85-90% de los recursos que prestan los bancos son de los ahorradores. Entonces, Sí. los ahorradores, mientras no, entonces, obviamente, por otro lado, también los bancos hicieron un gran esfuerzo de ajuste interno en sus costos operacionales, que también ayudaron a bajar esas tasas,
pero todo eso no se da de la noche a la mañana. Es que no podemos perder de vista que este tema de la pandemia fue un tema violento que se dio de un día para otro. Los cierres se anunciaron ya este viernes, se inician los cierres y las cuarentenas y los distanciamientos. Entonces, tuvimos que actuar muy rápidamente. Hay que recordar que en ese sentido los bancos garantizaron primero el servicio a pesar de la situación tan complicada y las órdenes de cuarentena, etcétera. Logramos seguir operando durante todo el tiempo de la pandemia. No hemos fallado en un solo día los servicios a los clientes y en ese sentido pues también hubo un esfuerzo gigantesco que hicimos para mantener la mayor normalidad, lograr que la gente maximizara su actividad digital y eso también fue un logro fundamental, además de que logramos refinanciar, como decía, el 43% de la cartera y de todas maneras incrementar la cartera en 50 billones de pesos el año pasado. O sea, no solamente hicimos todo este esfuerzo gigantesco de refinanciación, sino que también mantuvimos la maquinaria, el crédito operando y todos los sectores que requerían más crédito y que tenían esa capacidad de recibirlo, lo recibieron en este proceso. Entonces, pienso que en ese sentido, pues sí, evidentemente no es que el Banco de la República anuncie hoy que baja su tasa y mañana inmediatamente eso se ve reflejado, porque como te digo, hay que esperar los vencimientos de los CDTs, esto se tiene que transferir a las tasas de ahorro y esto después ya se pasa a la DTF y en la DTF sí se pasa con bastante automaticidad y muy rápidamente a las tasas de los créditos. Ahora me gustaría preguntarle sobre el rol específico de la banca en la crisis. Entonces me gustaría que me contara qué tanto han ayudado en la contingencia, que ahondara un poquito sobre las cifras que ya he venido mencionando y los mecanismos en los que, pues, por medio de los cuales han ayudado, digamos, a mitigar el impacto económico de las personas. Yo creo que en esta situación de emergencia, los bancos han sabido responder, digamos, con toda su capacidad interna para minimizar el impacto de esta pandemia, de esta crisis en la población y obviamente también en las empresas. Uno de nuestros grandes metas es minimizar el impacto que tenga esta crisis sobre las empresas y sobre las familias. Ahora, ¿qué cosas han hecho los bancos que a veces no son tan visibles? Por ejemplo, para todo el mundo. Por ejemplo, todo este programa de ingreso solidario que fue llegar el programa del gobierno de emergencia para atender a 3 millones de familias colombianas, o sea, 10 millones de personas que no tenían ningún apoyo en ningún otro programa del gobierno, que no estaban ni en Familias de Acción, ni en Colombia Mayor, ni nada, sino eran puras familias que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad o pobreza y que requirieron recibir rápidamente estos 160.000 pesos mensuales que le estaba transfiriendo el gobierno. El grueso de estos se transfirió a través de la banca y hay que recordar que estos 3 millones de personas, solo 1.200.000 tenía algún tipo de instrumento financiero, o sea, que se bancarizó en un proceso de no más de 2 meses a 1.800.000 personas para que pudieran recibir de manera electrónica y sin ningún tipo de intermediación ni costo alguno para las personas estos recursos de subsidio del gobierno a través del programa Ingreso Solidario. Otro punto, por ejemplo, fundamental ha sido el papel que han jugado los bancos para trasladar el 40% de subsidio a la nómina que viene desde marzo o abril de este año para las empresas y que todavía va a continuar hasta marzo de este año, donde las empresas van a su banco, hacen la solicitud del subsidio y el banco tras el trámite ante, ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda desembolsa directamente en las cuentas de las empresas. O sea, esto también ha sido un beneficio gigantesco porque se ha facilitado la vida a los empresarios para que puedan recibir este subsidio. Y finalmente también está todo el tema del trabajo a través del Fondo Nacional de Garantías. Muchas empresas que requerían de un crédito para mejorar su situación de liquidez y que no tenían problemas de solvencia, pero sí de liquidez y necesitaban unos recursos adicionales, también la banca intermedió 15 billones de pesos en garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, esto como para mostrar
digamos, el tipo de acciones que ha tenido la banca y que en beneficio de la base de la pirámide, de los más pobres, en beneficio de las empresas y en general en beneficio incluso también de créditos, por ejemplo el hipotecario, que también tenía una serie de beneficios de garantías del Fondo Nacional de Garantías. Justamente usted mencionó un temita ahorita que me parece interesante y es que, digamos que desafortunadamente, o pues la pandemia ha sido una suerte de aliado desafortunado para la transformación de muchas empresas. En el caso de la banca, quisiera saber dos cosas. ¿Qué tan útil o qué tan relevante ha sido la pandemia para impulsar el acceso al sistema financiero y también para impulsar el acceso específicamente a nuevos productos? Sí, infortunadamente estas crisis que generan tanto dolor y tantas situaciones difíciles a tantas personas y empresas, pues evidentemente también generan oportunidades para mejorar de manera permanente el funcionamiento de nuestras sociedades. Entonces, evidentemente sí, hubo un proceso de bancarización supremamente importante, donde toda la meta que estaba incluida en el plan de desarrollo ya se cumplió el año pasado en términos de bancarización. Entonces, eso, digamos, le permite, digamos, obviamente, como un primer paso a muchas personas recibir un subsidio del gobierno, pero la idea ya después es que estas personas empiecen a utilizar productos de ahorro y también eventualmente los que tengan más capacidad emprendedora puedan acceder al microcrédito y al crédito de vivienda y ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente esto, digamos, ayudó a que se acelerara 2 años, más de 2 años, el cumplimiento de la meta de inclusión financiera que tenía el gobierno. Por otra parte, pues los bancos tuvieron el gran reto del manejo fundamentalmente digital de todas las operaciones de la gente, y esto, digamos, en un comienzo generó angustia porque no sabíamos si los programas que tenían y las capacidades que tenían diseñados los bancos iban a ser capaces de soportar una transaccionalidad digital muchísimo mayor, y en efecto sí lo lograron. Entonces, en ese sentido también lo que se ha buscado es simplificar el acceso, y además pues el otro gran reto es el de la ciberseguridad. Entonces, en la ciberseguridad tú tienes que evidentemente las personas inescrupulosas que se dedican a tratar de sacar ventaja por los huecos que puedan tener el mundo virtual, pues evidentemente le toca a los bancos reforzar dramáticamente toda su habilidad y sus cortafuegos y para evitar que se aprovecharan de los clientes. Entonces, en ese sentido, pues sí, en un comienzo como hubo muchas más operaciones digitales, se empezó a incrementar, digamos, el cibercrimen, pero la reacción de los bancos frente a esta situación y poner, digamos, las barreras y cortafuegos adecuados, pues ha ayudado a eliminar esto y poder volver más permanente y darle mucha confianza a la gente para poder utilizar estos mecanismos. Y vale la pena aquí decirles a la gente que no se dejen engañar con llamadas telefónicas donde les piden información sobre los bancos. Nunca piden a través del teléfono información confidencial, o sea que jamás se deben entregar información que pueda poner en vulnerabilidad el acceso a sus cuentas de ahorro, sus cuentas, porque evidentemente esto, digamos, es algo que aprovechan de la buena fe de la gente, se aprovechan y tratan de hacer este tipo de triquiñuelas para saltar la buena fe de los usuarios del sistema. Pero entonces, en este sentido, lo que puedo decir es que sí, que ya tenemos una situación mucho más consolidada, que se cumplió la meta de inclusión financiera, que todo el mundo está trabajando mucho más digital y que eso llegó para quedarse, y hacia futuro pues va también a reducir los costos de transacción de la gente. Entonces, también que haya más virtualidad, pues va a haber menos costos de transacción, y eso pues ayuda también al proceso de recuperación económica y aliviar del bolsillo a la gente. Entonces, creo que en ese sentido
sí hay algo que podemos mostrar en ese sentido también adicional. Y simplemente si me dejas añadir una cosa, Claro, también, digamos, hay una gran preocupación sobre que esta recuperación de la economía sea sostenible. Recuerda que antes de la pandemia, la gran conversación mundial era el tema del calentamiento global. El cierre de todas las economías en el mundo y la menor actividad económica en todo el planeta, pues redujo en este año de manera sensible los gases de efecto invernadero, pero un poco el gran reto que tenemos como humanidad es volver eso permanente, que realmente se puedan cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero, emisión de gases de efecto invernadero, en los que nos comprometimos en el protocolo de París, en el acuerdo de París. Entonces, yo creo que eso, digamos, va a ser otro de los grandes retos, y yo soy un convencido en la capacidad de transformación que tiene el sector financiero, de liderarlo y de ayudarle a darle la señal a la gente, ok, tenemos que incorporar nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios que sean más amigables con el medio ambiente, que contaminen menos y que reduzcan, porque además todo ese problema de contaminación que se genera también pone en peligro a la cartera del sector financiero. Entonces, en ese sentido, pues es fundamental también que logremos que se utilicen las nuevas tecnologías. Y un ejemplo claro es todo el tema de las energías renovables no convencionales que ya arrancaron, que los bancos aprendieron el modelo de negocio, que saben ya cuáles proyectos son viables, son financieramente, son financiables, y en ese sentido, pues ya arrancó a plena velocidad. Y por ejemplo, también la meta que tenía el gobierno de participación de las energías renovables no convencionales como la eólica y la solar, se van a cumplir sobradamente en este cuatrenio. Entonces creo que ese también es parte del aporte que están haciendo los bancos a esta transformación que nos ha implicado la pandemia. ¿cuáles son específicamente en su llegada las metas que se tiene para Sobancaria en este primer año? Si este primer año, obviamente nuestra máxima prioridad es colaborar con el gobierno y con los demás sectores económicos a acelerar el proceso de recuperación económica, ¿no? Entonces, la reactivación de la economía y la recuperación del empleo son unas metas fundamentales para el gobierno y para el sector privado, y obviamente para su sector financiero, para la banca. Y en ese sentido, nosotros todo lo que podamos colaborar, en este momento hemos dado nuestras ideas para ser incluidas en el COMPES de reactivación financiera, que debe estar aprobado ahorita, se debe llevar al COMPES a comienzos de este mes, del mes de febrero. Adicionalmente, también buscar mecanismos que ayuden al uso, al uso de alivios que sean viables para empresas que necesiten un poco más de liquidez. Esos también estaremos pendientes de, obviamente caso por caso, como ya nos lo ha señalado la Superintendencia Financiera, y en ese sentido también escuchar mucho a los demás sectores de la economía, donde podemos ser útiles, y obviamente conservando la solidez del sistema financiero, conservando su patrimonio, que es la fuente generadora del crédito, pues evidentemente estaremos listos a meter el nombre. Es que también tenemos que ser claros. Por ejemplo, el año pasado los bancos hicieron 10 billones de pesos de provisiones, 10 a 11 billones de pesos de provisiones, cuando normalmente tenían que hacer 4, y eso lo que implica es que las utilidades del sistema se cayeron en 60%. Entonces, esa es una caída muy, que estimamos que sea 60%, y muestra también, pues digamos, también el compromiso que han tenido los bancos con el largo plazo, con su solidez, y para poderles seguir prestando el servicio que le prestan a la sociedad, que es de canalizar el ahorro de los colombianos para volverlo crédito productivo y llenar las necesidades de las familias. Hablemos un poco de un par de temas con los que se cerró el año pasado, y es primero el referente al COMPES de Educación e Inclusión Financiera, como cuál es el análisis que usted hace con respecto a este documento. Sí, este documento es muy importante porque es un trabajo que se hizo entre gobierno y sector privado para mirar alternativas que faciliten, digamos, estos procesos de inclusión. Una de las cosas que ha sido fundamental allí en este COMPES es que esta inclusión se debe
se debe facilitar a través de los procesos de digitalización, se debe facilitar a través de medios electrónicos que realmente le presten servicios baratos a la gente y que la estimulen a generar ahorro financiero. Es que evidentemente la gente va a estar mucho más segura con sus recursos en las entidades financieras, como y ahí hay muchos bancos, digamos, digitales que se han venido, que han venido creando la misma banca tradicional colombiana, pero también están llegando bancos del exterior totalmente digitales. Ha llegado todo el tema de las fintech, que obviamente en la medida en que las fintech manejen unas reglas del juego similares e iguales a las que tienen los bancos, pues perfecto. Siempre hemos dado la bienvenida a la competencia y eso también ayuda a que se incorporen nuevas tecnologías rápidamente y que faciliten, digamos, los procesos de inclusión financiera. Entonces yo creo que los bancos han tratado realmente de estar un paso adelante en eso y este COMPES pues da una señal clara de la prioridad que tiene el gobierno en estos temas de inclusión y donde podremos estar, digamos, actuando rápidamente. También en los temas de educación financiera, como tú sabes, Asobancaria firmó un convenio con el gobierno para desarrollar mucho más el tema de educación financiera en los colegios, para que los niños entiendan qué es el ahorro, cómo se realiza, qué beneficios tiene, cómo se manejan los productos bancarios. Es que recuerda, por ejemplo, en Estados Unidos la tragedia que ha sido que los bancos en una época prácticamente les regalaban a los jóvenes tarjetas de crédito, esos jóvenes las utilizaban sin entender muchas veces ni siquiera que tenían que pagar lo que compraran con eso y desde pequeños y ya a los 20 años ya eran personas que iban a estar endeudadas de por vida sin tener la capacidad de pago. Obviamente nosotros lo que buscamos es que haya un proceso de entendimiento de cómo, de los beneficios del ahorro, de cómo se manejan los productos financieros, para que cuando las personas ya tengan esa capacidad de generar ingreso, sepan manejar y sacarles mejor provecho a sus recursos y saber cómo hacen los presupuestos. Y en ese sentido, pues valga la pena decir que afirmaciones que ha habido últimamente, que es mejor tener efectivo que tener productos financieros, pues la verdad que eso simplemente es un salto al pasado de 100 o 200 años, donde evidentemente desde hace 200 años se viene desarrollando los productos financieros en todo el planeta, donde en todo el planeta, si uno va hoy en día, y he tenido esa experiencia, la he vivido y puedo ser testigo de ella, si tú vas a Estados Unidos, Canadá o cualquier país europeo, he tenido la experiencia de no tener que gastar un solo dólar o un solo euro y todo lo he manejado con mi tarjeta de crédito. O sea, entonces, por ejemplo, eso es impresionante, que hasta yo pueda comprar unos dulces en un stand en la calle con tarjeta de crédito, con un código QR, pues eso es impresionante en términos de lo que reduce los costos de transacción de la gente y lo que favorece a los pequeños y medianos empresarios que puedan tener acceso barato a las transacciones electrónicas. Entonces, evidentemente, cada vez más el efectivo va a ser cada vez menos utilizado. Además, además jamás una sociedad como la nuestra debe permitir que se hagan transacciones de inmuebles o de automóviles, etcétera, con efectivo. Eso no tiene sentido porque lo único que facilita es que se blanqueen recursos mal habidos. Entonces, yo entiendo, obviamente, que todavía por la informalidad que tiene este país, todavía para transacciones pequeñas se necesita el efectivo, pero creo que muy rápidamente las fintech y los bancos están pudiendo ofrecer servicios que incluso una persona que está vendiendo dulces en la calle las puede empezar a vender electrónicamente. ¿Cuál o cómo ha sido, si nos podría detallar en la medida de lo posible, el comportamiento de los usuarios antioqueños durante esta época tan complicada en términos pues, de banca? Sí, Antioquia siempre tradicionalmente ha sido de los sectores del país que son más bancarizados.
y en ese sentido los niveles de bancarización llegan a 85%. Eso es muy importante porque he sido de las regiones del país que ha podido recibir más rápidamente los apoyos del gobierno, pues gracias a esos niveles de bancarización. Por otro lado, pues es una cartera que asciende a un nivel de 92 o 93 billones de pesos, y de esa cartera pues, ya han tenido un comportamiento pues similar a la que ha tenido el resto de la economía, donde ha sido aliviada más o menos en un 43%, y donde realmente ha tenido, digamos, la fortuna de tener bancos que le ofrecen, digamos, servicios electrónicos a sus clientes de manera muy generalizada. Entonces, por ejemplo, en las ciudades y pueblos y ciudades intermedias principales de Antioquia, pues no ha habido mayor problema, digamos, para atención al público y a la atención, digamos, a las transacciones normales que tiene el departamento. Pasando un poco a temas, digamos, de macroeconomía, me gustaría que me contara un par de cositas. La primera de ellas es, pues desde el punto de vista de ustedes, cuál debe ser la base para que se dé un crecimiento económico como se espera, muchas veces proyectado por encima de 4% este año. Sí, yo creo que cuando todos hicimos nuestras proyecciones de 4,5 o 5% para este año, pues no estábamos contando con estos cierres iniciales que hemos tenido por la segunda oleada de la pandemia, que sí nos va a afectar, no demasiado, mucho menos, porque también hay muchos aprendizajes del pasado y sabemos que no tenemos ya que hacer cierres generalizados, sino tenemos que buscar ser mucho más precisos en el aislamiento de las zonas donde tengan los mayores problemas, en hacerle seguimiento a las personas que han tenido contactos con los contagiados, o sea, que todo eso, digamos, y ya además hay mucho más conciencia en el uso de los tapabocas y el distanciamiento social. Se nos olvidó un poquito en Navidad y Año Nuevo y ahorita estamos pagando consecuencias dolorosas con eso. Entonces, evidentemente vamos a tener que mantener por lo menos por todo este año todos estos temas de distanciamiento y social y el tema, digamos, de aforos limitados y el tema del uso del tapabocas. Pero diciendo todo eso, yo creo que la economía colombiana ha mostrado una resiliencia impresionante. En el último trimestre del año pasado, el proceso de recuperación ya está, nos estima que en diciembre, digamos, tuvimos un diciembre del 2020 que fue 96% la actividad económica del diciembre del 2019. Hay que recordar que nosotros llegamos a menos 20%, o que a menos 16% fue a finales del segundo trimestre. Entonces ya casi que estemos logrando el mismo nivel del 2019 en diciembre es muy buena noticia. Obviamente hay unos sectores que todavía se van a mantener muy cerrados, que van a continuar siendo afectados, pero ya la mayoría de los sectores productivos ya tienen los protocolos de bioseguridad, los están implementando, y yo creo que en ese sentido pensamos que las cosas pueden ir por buen camino y que podamos tener una tasa de crecimiento superior al 4% en este año. Ahora, una de las labores que obviamente de los grandes retos que tiene el gobierno es que a pesar de esa, como le pasó a todos los países, que tuvo que tener un mayor endeudamiento, que tuvo que incrementar el gasto para atender a las necesidades críticas del sector productivo y de las familias, pues ahora necesitamos, digamos, que tener claridad sobre el panorama fiscal hacia adelante. Eso es indudable. El gobierno ha sido muy claro, decir que va a presentar una reforma, pero que obviamente la reforma tendrá aplicación en el momento en que ya la recuperación ya está más consolidada. Eso me parece un buen criterio, pero lo que sí es muy importante es que le podamos mostrar a la banca internacional y a las calificadoras de riesgo que tenemos un plan claro, creíble, implementable, y por eso es que es tan importante tener esa presentación de la reforma, estas medidas. Hoy se anunció la compra de Ecopetrol, de la intención de compra de Ecopetrol a ISA. Eso, digamos, va a generar unos recursos adicionales al gobierno, pero evidentemente también habrá que pensar en temas tributarios, y en ese sentido pues estamos listos a conocer, digamos, las iniciativas que tenga el gobierno en esta materia para apoyarlas y hacer los comentarios que sean pertinentes. Justo esa era la otra pregunta y quizá con esto cerramos, y es,
¿cuál es o qué debe incluir la reforma tributaria, según ustedes? ¿Cuándo se debe empezar a dar como esta discusión para tener la lista? ¿Cuándo? No, yo Entonces, pienso que como este es ya, recordemos que el próximo año hay elecciones, que ya el tema electoral se empieza a mover con mucha fuerza en el segundo semestre, entonces uno pensaría que es oportuno presentarla en esta primera legislatura, sería oportuno tener una discusión técnica al respecto, en que tengamos un consenso país sobre cuántos son los recursos adicionales que se deben recaudar, tener unos criterios claros para que aquellos sectores de la economía que están generando empleo, que están generando actividad económica, no se vayan a ver golpeados innecesariamente, porque esos son los que típicamente ya están pagando bastantes impuestos. Entonces lo que hay que buscar es ampliar esa base tributaria, buscar que sectores mirar las exenciones y las excepciones que hay para reducir aquellas, eliminar aquellas que no tengan mérito económico o social. Entonces, en ese sentido, pienso que hay una discusión por delante que ojalá se iniciara ahora en marzo, cuando abren sesiones del Congreso, y podamos tener ojalá podamos tener una gran discusión nacional donde como sociedad nos pongamos de acuerdo de cómo debe ser una estructura tributaria que sea mucho más equitativa, por un lado, pero que también genere los ingresos que requiere el país y donde todos aportemos, digamos, a esa recaudación tributaria, pero que evidentemente las medidas que se adopten se empiecen a aplicar en el momento más adecuado, que sea ya cuando por lo menos tengamos una consolidada la recuperación de la economía. ¿se debe grabar la canasta familiar? Mira, yo creo que ese es un tema, digamos, donde lo que tenemos que buscar es que aquellas exenciones que tenga el IVA, que solamente que beneficien particularmente a los estratos de altos ingresos, eso no tiene sentido. Y yo conozco algunas exenciones, algunas exclusiones que hay de productos que son básicamente consumidos por los estratos de elevados ingresos, entonces de mayores ingresos. Entonces, en ese sentido, yo sí, obviamente hay que defender los temas de canasta básica, pero lo que no sea canasta básica, evidentemente sí debería estar incluida grabada por el IVA. Y por último, ¿qué tan viable o qué tan bueno o malo sería pensar o repensar impuestos a la riqueza y al patrimonio para que se aporte más desde esta orilla? Mira, esos impuestos nunca son, no son, no son técnicamente correctos normalmente, pero lo que yo diría es lo siguiente. eh, Indudablemente un impuesto al patrimonio a las empresas es terrible, porque es que es ponerle un impuesto a las máquinas, a la maquinaria de equipo de las empresas, básicamente, que es su patrimonio. Entonces, en ese sentido, no sería correcto pensar y si es realmente... digamos, genera una situación, digamos, de pérdida de productividad, de pérdida de capacidad productiva cuando se coloca impuesto de patrimonio a las empresas. Por otro lado, también yo siempre he pensado que es preferible el impuesto de renta a las personas y que sea un impuesto de renta, así sea elevado para las personas de altos ingresos, pero que es bastante preferible al patrimonio porque finalmente las personas están invirtiendo su patrimonio, etcétera. Pero sí estoy abierto a esa discusión porque pienso que en el corto plazo, mientras la economía empieza a jalar de nuevo, sí es posible que sea necesario, digamos, un esfuerzo de parte de las personas de mayores ingresos que hagan un aporte de impuesto patrimonial. Que sea, Bueno, obviamente, no confiscatorio, obviamente. Listo.